Hola, hoy vamos a hablar del libro de Pequeñas desgracias sin importancia de Miriam Toews. Primero, es un libro que igual yo encontré por una recomendación y nos van narrando la historia de unas hermanas que vienen de una comunidad menonita y estas hermanas te van narrando desde su proceso de infancia hasta hoy que son adultas, personas entradas entre los 30 y los 40 años. Y una de ellas presenta síntomas psiquiátricos muy fuertes enfocados a la depresión. Entonces se vuelve la narrativa de toda esta dinámica familiar, de cómo se mueve alrededor de ella, que es la parte que está enferma y deprimida. Primero, la narración la hace la otra hermana, ¿no? Digamos que Elf es la hermana que tiene este padecimiento sobre depresión y Jolie es la otra hermana, la que te va narrando todo el libro. Y al principio esto me molestó mucho, porque si estábamos hablando de las desgracias de alguien, me parecía que lo correcto era que ese personaje en primera persona me contara sus desgracias. Pero conforme fue avanzando con los capítulos, entendí perfecto por qué es narrado por ella, ¿no? Porque al fin de cuentas las circunstancias o las desgracias que nos narra es todo lo que pasa en la familia alrededor de la persona de la que está deprimida. Primero, ¿no? Como tal, Miriam Towell, esta es una novela que sí tiene, es una autoficción, significa esto pasó en su familia y ella te va narrando, ¿no? Cómo fue esta historia, no documentado, o sea, no te va a hablar de fechas, no te va a hablar de nombres reales, ¿no? Pero al fin de cuentas te va a hablar sobre la experiencia de haber vivido esto. Y es un libro largo, es un libro, estamos hablando de 300 páginas, y es un libro con una cadencia como si fuera un baile. ¿Por qué? Porque así como la depresión, ¿no? Va hablando de esta persona que tiene su subida y su bajada, su subida y su bajada. De hecho, muchos de estos capítulos son narrados en el hospital, ya cuando ella hace estos intentos de suicidio reiteradas veces, y es toda esta burbuja que se forma alrededor de ella, pues para ayudarle a tratar de salir. Ahora, aquí vienen como varios aspectos. Uno, en el aspecto literario, puede ser un poco cansado porque son muchos capítulos de esta misma dinámica, que me recuerda mucho al libro de Otesa, de Mi año de descanso y relajación, que es muy repetido esto de me encierro, me deprimo y toda esta caída del personaje y otra vez toda la dinámica familiar. Aquí se repite mucho. Entonces creo que puede ser un poco cansado. Yo realmente quería que explorara un poco más esta parte de un poco ya de la caída del personaje o de qué iba a pasar con él y no toda esta dinámica que se volvía a hacer cada que ella tenía este intento de suicidio. Después, conforme va avanzando, creo que una de las partes importantes de la narrativa es que la familia va entendiendo que el deprimido está deprimido y que el deprimido ya no quiere estar aquí. Y empieza a respetar esa decisión. Tanto lo empieza a respetar que empiezan a plantearse la idea de ayudarla a que lo haga, ¿no? Es muy explícito en esta parte de cuando ella intenta suicidarse, por lo cual yo creo que puede ser ahí un trigger alert para cierta gente. O sea, si tienes algo por ahí con ese tema, es preferible que no lo leas, ¿no? Pero cuando la familia lo va entendiendo, sobre todo Jolie, su hermana, y en este caso el esposo de nuestra protagonista, van empezando a tener estas conversaciones de cómo poderlo hacer de una mejor manera, sin que exista tanto dolor ni para ella, ¿no? Ni para la familia. Entonces empiezan a plantearse el hecho de venir a México y comprar cierto tipo de medicamento. Toda esta historia ocurre en Canadá, ¿no? Por lo cual también allá se vuelve pues, más complicado tener acceso a ciertos medicamentos. Se empiezan a plantear ir a Suiza, en este caso a un suicidio asistido. Y todo esto entonces empiezan a tornarse otras pláticas, ya no en la cuestión de salvemos a la persona que quiere irse, sino ayudemos a la persona que quiere irse. Entonces aquí hace unos planteamientos muy interesantes sobre hasta dónde podemos ejecutar una renuncia o ejecutar un acompañamiento en un término legal, ¿no? Porque hay unas pláticas sobre términos legales sobre eso, qué implicaría para ti comprar ese medicamento y que alguien más lo utilizara. Y también las implicaciones emocionales, ¿no? A pesar de que tú estés entendiendo que la persona está sufriendo demasiado, es muy complicado dejar ir en esta situación. Entonces vas acompañando a esta familia, es como si tú te volvieras un familiar más, en este caso Jolie, ¿no? Que es la que te lo está narrando, y te va explicando el dolor, el pico, la ausencia, ¿no? Y también la personalidad, en este caso de Elf, que es la personalidad que está, pues, en este ciclo mental fuerte. Ella es una pianista, ¿no? Y una pianista que te la relatan con un nivel emocional delicioso, profundo, con una fuerza muy grande. También viendo un privilegio, ¿no? Que a veces como que no te imaginas que este grado de depresión o estas ganas de querer acabar con tu vida vengan de cierto perfil que tú ves o sientes que está acomodado y que no tiene tantas dificultades, ¿no? Pero bueno,
En realidad las enfermedades psiquiátricas no acompañan a un estrato social, llegan a cualquiera. Pero entonces la personalidad de él, la persona que quiere morir, ¿no? Es profunda, muy profunda. De hecho, cuando nos narra de su profundidad y su arte, habla de que es pianista y ponen como ejemplo de que cuando ella tocaba la Sinfonía número 3, que la voy a poner por aquí por si quieres ir a escucharla, Glitch, a mí cuando me ponen referencias musicales en los libros, sí me doy un minuto para detener mi lectura e irme a buscar esa canción, no sé, en Spotify o YouTube, porque me gusta entrar también en este mood auditivo. Entonces me puse a escuchar todo lo que es la Sinfonía número 3 con sus tres tomos, es una ópera. Y de veras es profundamente melancólica. Entonces te recomiendo que si quieres, aparte de tener esta experiencia auditiva, vayas y la busques. Pero bueno, entonces cuando nos habla de Elf, nos habla de un personaje que entiende que la vida es un vacío, entiende perfecto la depresión desde una parte racional, pero aparte hay un estatus clínico y psicológico que tiene muy profundo. Elf está casada, entonces también te habla de la relación que tiene con pues, su esposo. Ay, de hecho lo dejé de fondo. Perdón. Y el centro de esta novela para mí es cómo la persona que está deprimida se vuelve un vórtice. Todo gira alrededor de ella, todo gira alrededor de su estado de ánimo, de cómo está la preocupación, el cuidado. Y cuando pasan estos colapsos, cómo todo el mundo se vuelca en esas personas, perdón, y todos los demás se olvidan de su propia existencia. Como esto también va cobrando facturas, pero después te pone también en una situación muy incómoda porque tú decirle a la persona que está sufriendo, estoy sufriendo por ti, es bien egoísta, porque la persona que está intentando suicidarse tiene demasiadas emociones en su cabeza, demasiado dolor, demasiado vacío como para que tú todavía le estés diciendo que te está lastimando. Es difícil irte porque también es alguien que quieres. Entonces sigues ahí a pesar de que eso te lastima. Entonces te deja una situación rara, ¿no? Porque no puedes irte, es demasiado. Quedarte duele. Hablar de lo que te pasa a ti, ¿no? Como secundante de esta historia, ¿no? Se vuelve egoísta y no sabes cómo reaccionar, ¿no? No sabes realmente cómo despedirte, no sabes cómo dejar ir al otro, no sabes cómo darle ánimos, no sabes. Después de varios intentos, nuestro personaje lo logra, ¿no? Se suicida. Y es el desquebrajo emocional que pasa después de esto. Que también, y lo plasman perfecto, es también el alivio que se siente. O sea, también hay un alivio como familia cuando estas cosas terminan, porque ya no estás en este impasse de que no sabes qué hacer. Y creo que también lo narra de una forma muy linda. A mí me costó mucho terminar el libro porque había muchas partes personales que se identificaban. Y creo que las personas que han vivido ciertos procesos o eventos traumáticos pueden entender esto, que cuando pasan esos eventos de repente es salir de la realidad, ¿no? De la realidad absoluta. Pero después tienes que regresar a esa realidad. Y entonces una escena o la escena traumática es el evento y la siguiente escena eres tú comprando el súper o tú haciendo las cosas cotidianas que al fin de cuentas tienes que seguir haciendo en tu vida. Y este libro lo hace mucho, ¿no? Va del trauma a la cotidianidad, del trauma a la cotidianidad, así como se viven estos eventos. Entonces a mí me gustó mucho, me costó mucho de forma personal terminarlo. Creo que si tienes eventos relacionados puede triggerar algunas cosas, entonces tienes que estar en un buen estado de ánimo para poder terminarlo, pero es una lectura que pues acompaña a estas historias de una muy linda manera.